Grandes genios e inventos de la humanidad. Samuel Morse y el telégrafo. Electricidad, señales eléctricas, impulsos capaces de transportar el pensamiento humano a la velocidad de la luz. Uno de los mayores inventos del siglo XIX originó el mundo de la mensajería rápida, el telégrafo eléctrico. Samuel Morse, de Charleston, en el estado americano de Massachusetts, participó como nadie en la creación del telégrafo y su propagación por todo el mundo. Samuel Morse era pintor de profesión. Era famoso especialmente por sus retratos y representaciones históricas. Buscó repetidas veces inspiración artística en Europa. En uno de sus viajes en barco en 1832, supo de la telegrafía, un nuevo invento que podría hacer realidad su fantasía. Morse invirtió 10 años de trabajo en la creación de la primera línea telegráfica comercial del mundo. También fue él quien creó el primer código internacional de mensajes del mundo, el alfabeto Morse. Pero Morse solo perfeccionó en su época la técnica de transmisión. La idea era mucho más antigua. Los héroes de la guerra de Troya se intercambiaban información mediante señales de humo, una forma primitiva de transmisión de mensajes. Pasaron más de 2000 años hasta que se instaló una línea fija de telegrafía óptica. Se terminó en 1792, desde París hasta Lille. El francés Claude Chappe elaboró su sistema óptico combinando 3 elementos de transmisión muy simples. Un mástil giratorio y 2 travesaños en sus extremos con diversas posiciones. Con ellos, Chappe podía transmitir un alfabeto entero. La línea París-Lille constaba de 22 postes y una señal tardaba 2 minutos en recorrer la distancia de 270 kilómetros. El telégrafo de Chappe no tardó en demandarse en Prusia como sistema de mensajería rápida. Allí, las estaciones tenían 6 travesaños en lugar de los 3 originarios. La perfección prusiana. En 1830, su línea telegráfica iba desde Berlín hasta Koblenz. Algún tiempo antes, el consejero secreto Samuel Thomas von Sommering descubrió el impacto de la corriente eléctrica en su telégrafo, y más exactamente, el efecto químico. El emisor de Sommering tenía un contacto para cada letra, unidos al receptor mediante la conexión de los respectivos electrodos a una cubeta de líquido. Con el envío de cada letra fluía la corriente y se formaban burbujas. Sommering se adelantó a su tiempo con la electricidad. Ni el efecto químico ni el magnético de la corriente fueron suficientes. El primer telégrafo electromagnético fue el de Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Weber de Göttingen. En 1833, los dos eruditos crearon una línea telegráfica privada desde el observatorio de Göttingen hasta el laboratorio físico. Para su conversación, utilizaron un alfabeto que acordaron. Dependiendo de la intensidad de la señal enviada, la aguja magnética del receptor se movía con distinta fuerza. El destinatario debía observar detenidamente la desviación con una lente de aumento. El aparato no podía registrarla. El telégrafo que creó Carl August Steinheil en 1837 ofrecía también la posibilidad de registro. Los movimientos de la aguja magnética se anotaban en una cinta de papel.
El aparato concentraba al emisor y al receptor en uno. Werner Siemens también siguió este moderno principio de construcción para su telégrafo con puntero. En aquella época se impusieron en Europa los telégrafos de aguja magnética. Los ingleses Cook y Whetstone crearon un rápido telégrafo de 5 agujas para el ferrocarril de Inglaterra. Por su parte, Morse seguía trabajando en América en su modelo de prueba. Su telégrafo era muy curioso en comparación con los de sus competidores europeos. Morse construyó su modelo casi exclusivamente con piezas que había encontrado en su estudio. El mecanismo de un reloj en un caballete desplazaba lentamente la cinta de papel sobre los niveles de apoyo. El lápiz que anotaba los códigos de transmisión estaba sujeto boca abajo a un triángulo de madera movido por un electroimán. Morse quería hacer público ese mismo verano que ya sabía cómo transmitir su código de señalización. Escribió una frase en placas metálicas modeladas de diferentes formas, con las que las letras y las cifras se podían representar mediante impulsos. En principio, el concepto era sencillo y eficaz, y ahora Morse quería llevarlo a la práctica. Al telegrafiar según el principio de Morse, el juego de caracteres producía unos contactos determinados en el lado del emisor. En cuanto fluía la corriente, el impulso movía hacia adelante el lápiz en el lado del receptor y éste dibujaba un ángulo. Cuando se interrumpía la corriente, el lápiz retrocedía a su posición inicial. Cada línea angular representaba un símbolo y un diccionario revelaba su significado. En esta aula de la Universidad de Nueva York se hizo la primera demostración en 1837. Morse se concentró enseguida en su siguiente objetivo. Quería construir la primera línea telegráfica del continente americano. Pero pasaron 6 largos años hasta que convenció al Congreso de Washington de la puesta en marcha de su proyecto y obtuvo por fin el permiso. Así, en 1843 creó la primera línea telegráfica en Estados Unidos, desde la capital, Washington, hasta Baltimore, a 60 kilómetros al norte. Pronto se crearon nuevas rutas. Entretanto, Morse mejoró su invento original. Con el nuevo teclado Morse, telegrafistas instruidos podían transmitir hasta 80 señales por minuto. El nuevo alfabeto Morse era un código binario. Con caracteres en blanco y con puntos y rayas, Morse podía representar caracteres completos. Los telegrafistas debían dominar el alfabeto Morse. Pero ¿cómo sabían cuándo terminaba un carácter y empezaba el siguiente? A modo de separación, se introducían entre un carácter y otro 3 espacios en blanco. El principio básico de la telegrafía ha seguido vigente sin modificaciones. Un telégrafo es un electroimán accionado a distancia. En el lado del emisor se produce un contacto con el teclado Morse. En el lado del receptor, el electroimán acciona una palanca y mueve un lápiz sobre la cinta de papel. Los mensajes se envían como una secuencia de impulsos. Varios impulsos conforman un carácter. Este fue el primer mensaje que el propio Morse envió desde Washington hasta Baltimore. Lo que Dios ha creado. La primera línea telegráfica de Alemania unió en 1848 Hamburgo y Cuxhaven. Pronto empezaron a enviarse y recibirse telegramas en las nuevas oficinas de telégrafos de muchas ciudades.
El de telegrafista era un oficio codiciado. Para aumentar aún más el ritmo de transmisión, los caracteres dejaron de escribirse en los aparatos. Ahora los tecleaban directamente los telegrafistas. Para ello era necesaria mucha concentración. El cableado del océano, un proyecto gigante de la segunda mitad del siglo XIX. Por primera vez en la historia, se enviaron mensajes a nivel mundial. El enorme cable submarino de las empresas de telégrafos enlazaba miles de kilómetros. De esa forma, la técnica de transmisión mejoró considerablemente en 2 puntos. Para los enlaces de larga distancia se requería un aumento del radio de alcance y de la canalización. La señal, sin reforzar, era demasiado débil. Al sumarle la distancia a recorrer y el ruido, la transmisión empeoraba. Los intensificadores resolvieron el problema. Para un mejor aprovechamiento de las caras líneas interurbanas, se usaron los denominados multiplexores, que permitían transmitir señales procedentes de más de una fuente por un solo canal. Un multiplexor dispone por turnos las señales entrantes en el canal de transmisión. Así, se obtiene una señal múltiplex reforzada para su envío. Las diferentes señales no se superponen y se vuelven a separar en el lado del receptor. A principios del siglo XX surgió una nueva forma de transmisión de mensajes sin cable, la radiotelegrafía, una gran ayuda sobre todo para la navegación. Por primera vez, los capitanes de los barcos podían enviar SOS ante el peligro de naufragio, y más de una vez evitaban que los pasajeros y los miembros de la tripulación murieran ahogados. David Edwin Hughes realizó una nueva aportación con la invención de su telégrafo impresor. El aparato de Hughes ya no procesaba las señales como un código, es decir, cifradas, sino como caracteres de escritura habituales que todos entendían, todos los que sabían leer. Y lo hizo en el momento más oportuno. La era industrial demandaba la transmisión de mensajes de una manera comprensible. Una revolución también para la prensa. Antiguamente, los mensajes tardaban días en llegar. Ahora recorrían el mundo en cuestión de horas y llegaban a su receptor raudos como el viento. La telegrafía cortó las distancias. Los telegramas, mensajes enviados a través del nuevo cable, se usaron pronto con fines privados. Antiguamente parecía imposible que un mensaje llegara a otro continente tan rápido como a una ciudad vecina. Pero ¿por cuántas manos pasaba el telegrama antes de llegar a su receptor? El telégrafo impresor de Hughes fue un precursor del teleimpresor que durante décadas se usó para el intercambio de mensajes en el mundo empresarial. Pero cada vez más se está sustituyendo en las oficinas por la transmisión de datos y la moderna comunicación informática. El ordenador personal también está ganando importancia en la comunicación directa. La red telefónica y la informática permiten el acceso a las conexiones internacionales desde casi cualquier parte del mundo. Su inventor se sorprendería si viera en qué se ha convertido el telégrafo en la actualidad. Samuel Morse murió en 1872, rico, famoso y muy querido.